Don José. Oiga, me escribe Mahesh Kanlani. Más que Lami. Ya volvió. No, viene dentro de una semana. Esto por el cumpleaños de su hija. Y le dije que nosotros vamos a estar ahí, que no se preocupe. Bien. También me escribe alguien preguntando que dónde se puede conseguir la obra de Molière. Tartufo. Tartufo, el impostor. Bueno, esta sea Cualquier lugar, ¿no? cualquier Amazon y lo consigue. Esta es una obra de teatro. Una obra de teatro. Francia no se conoce por la ciudad de luces, por las luces, esas luces artificiales, no, por la brillantez de sus mentes. Bueno, y por él es que ningún actor se viste de amarillo, porque Molière murió de vestido de amarillo en el escenario. Por eso me extraña cuando Yami llega vestida de amarilla. Estamos hablando de pensadores. De pensadores de primer nivel, hombre. No voy a mencionar ninguno porque... ¿Y cómo se canta Fernando, tanto tiempo para leer? La lectura abre la mente. Si usted quiere abrir su mente, lea mucho, lea los clásicos, lea poesía, disfrute. Eso es. Disfrute de la vida, porque ella le permite tener elementos de análisis, disfrute de la ciencia, estimule a sus hijos. Los hijos que ven a sus padres leer, ellos leen. Exacto. Bien, hablemos de Panamá. Fíjense, en medio de la controversia que se dio entre un comunicado de la Comenenal y los gremios médicos, sobre todo me llamó mucho la atención, y lo digo de la Sociedad Pediátrica Panameña, porque cuando nuestros médicos de esas asociaciones salen a decir lo que dijeron a favor de las vacunas, estimulan a nuestros niños y padres a que les quitan los miedos que deja la anticiencia. El problema de la anticiencia no es que uno pueda no estar de acuerdo con ellos. Eso es fácil, estar de desacuerdo con alguien que está haciendo cosas que están al margen de la ciencia. El problema es el peligro que en un momento de las comunicaciones y de pandemia de esta naturaleza generan dudas que provocan el pánico, y el pánico produce la inacción. Y entonces la gente se deja de vacunar porque esto es una lucha permanente. Y recuerde que en nuestro país lleva 2 meses con las luces apagadas en educación, en el sentido 2 años, no 2 2 años, en el sentido de esa movilización, esa cantidad de niños en las calles. Yo los extraño. Sí. Ellos son como esos esa es la vida normal. Bonitos, hermosos, que ¿no? salen a las calles, que usted mira en los bosques. Entonces, cuando uno mira la falta de esa parvada de niños, gritando, yéndose, estudiando, compitiendo, eso nos hace falta. Entonces, cuando la Sociedad Pediátrica salió a decir eso, a mí me llenó el alma. El debate entre nuestros técnicos profesionales científicos y algunos que... Ese es un debate que no tiene sentido para mí, porque la ciencia se ha impuesto en el mundo con esta pandemia. Nunca como antes los médicos han tenido tal nivel de exposición, nuestros investigadores. El talento que usted ve en Alemania, Estados Unidos, en Francia, en Panamá, hablando. No, en todo sentido. Porque nosotros somos, en la televisión se le olvida a la gente que hay muchos más pensadores. Ajá. Y además tienen 3 o 4 que lo llaman todo el tiempo para opinar de todo. Usted se fija la cantidad de médicos. ¿No? Nosotros tuvimos aquí, de los Estados Unidos. Acá hay de la Rosa. Hay de la Rosa, uno de nuestros mejores profesionales en esto. Hemos tenido médicos, hemos tenido a nuestro amigo... Marta Llueca, Ramiro da Silva. A Ramiro, hemos tenido un montón de gente, al doctor Sandoval. A Julio Sandoval. Nosotros no tenemos que tener miedo a la ciencia, ¿no? Pero tampoco debemos enfrascarnos en las discusiones de absurdos. Me gustó mucho la posición de los gremios médicos profesionales que salieron al frente. Me gustó mucho. No saben el bien que le han hecho al país. Fíjense las cifras que nos dieron ayer. Positividad 19,9%. ¿Qué le estoy explicando? ¿Se acuerda cuando la positividad estamos 36, 37.6 allá por el 14 de enero? Subió a esos niveles, ha caído a la mitad, de los 30 a los 20, ahora estamos en la escena de los 10.
pero estamos en doble dígito. Probablemente podamos subir a 20, pero estamos a la caída, es lo que las láminas estaban, las gráficas ayer estaban demostrando. Nosotros podemos prever que seguiremos bajando. Habrá altas, pero la tendencia es a la baja. 19,9%, ya es un paso gigante. Tenemos 36.400. Fernando, ¿te acuerdas que llegamos a cifras impresionantes? Mire cómo hemos bajado drásticamente. Sin embargo, observe que los fallecidos están en 16. El Omicron mata. Miren la cifra de los Estados Unidos, ha caído vertiginosamente. Sin embargo, las muertes en los Estados Unidos se mantienen en 2.340 por semana, ¿sabes? Por día. Por día por semana. O sea, acá de una semana. 2.398 ayer. Sí, pero en promedio de semana está en 3.400 y algo. 2.000, pero. A pesar de que viene cayendo del millón y tanto, ha caído vertiginosamente. ¿Eh? Entonces, los Estados Unidos ahora están haciendo todo el esfuerzo, igual que nosotros acá, de otra forma, nosotros estamos vacunando, nosotros estamos haciendo el tamizaje, nosotros sabemos exactamente dónde está, sabemos el peso. Omicron hoy nos pone a nosotros como en UCI 79 personas y 571 encamados. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión del virus contra el sistema hospitalario ha bajado. ¿A qué se debe toda esta cuestión? Bueno, se debe a que una nueva variante con una mayor velocidad de reproducción, el RT de este virus es mucho mayor, pero su patogenidad es menor. Tenemos más gente vacunada, mucho más gente vacunada, más gente que ha sido infectada. Entonces, como consecuencia, nosotros tenemos un mayor nivel de personas inmunizadas que pueden enfrentarse a ese virus con mayor. Los vacunados, ¿les va a dar Omicron? Sí, les va a dar. Pero la acción del virus sobre ese, primero, tiene menor probabilidad de morirse, pero enorme. Eso está demostrado en el mundo. Las cifras en el mundo son categóricas. Y en Panamá son categóricas. No margen a la duda. Que hay una vacuna que produce alguna reacción, claro, pero mire, los porcentajes son ínfimos. Es decir, que las vacunas matan a los niños. O sea, se divulgó aquí. ¿Qué padre no se asusta cuando oye a un médico decir, o a alguien que dice que es médico, decir que los niños se murieron? No, los niños se pueden morir de muchas cosas. Pero esta vacuna, decir eso es crear un pánico innecesario frente a algo más importante. ¿Por qué es importante que nosotros mandemos a nuestros niños a la escuela? Usted que es padre de familia, los niños nuestros están sufriendo un gran estrés y se está creando un grave problema psicosocial, psicológico en nuestros niños, porque no comparte. El compartir y estar jugando con la computadora no es interactuar. O sea, ellos interactúan entre ellos, cuando están en ellos, parecen una bandada de muchachos que hacen travesura, piensan, agarran conocimientos, pero sobre todo desarrollan su sentido humano de las relaciones. Y los niños no dudan, los niños creen. Entonces nosotros necesitamos mandar nuestros niños, nuestros jóvenes a las escuelas y abrir todas nuestras universidades. Esa es una meta que no podemos claudicar. Allí no le podemos hacer concesiones a la anticiencia. Y a los que, usando gremios, buscan excusas para no apertura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las herramientas ahora para enfrentarnos a este virus. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vacunarnos, usar la mascarilla, respetar las normas. Y nosotros necesitamos mantener la economía abierta. Necesitamos, porque si no, no tenemos empleo. Y si no tenemos empleo, generamos otra pandemia, otra endemia, que es el hambre. La hambre está en Panamá. Los niveles de pobreza en Costa Rica han incrementado. La discusión en Costa Rica gira en torno al incremento de la pobreza y a la marginalidad social. En Honduras, en nuestro país, nosotros que tenemos estas grandes oportunidades, porque nuestro país mantiene una infraestructura productiva de alto poder de recuperación. Ustedes se recuerdan de la invasión, para los que vivieron ese periodo. Siempre se hablaba de que iba a tomar 10, 14 años. Gracias a la visión de Endara, de no excluir gente. Porque si una cosa caracterizó al presidente Endara,
Observe el comportamiento político de Guillermo Endara Galimani. Unos días después de la invasión, Endara recibió a la dirección del PRD encabezada por Ernesto Pérez Valladares. Observe el comportamiento de Ernesto Pérez Valladares cuando llegó en el 94 a la presidencia. No miró por el espejo retrovisor, miró hacia el frente. ¿Por qué? Porque detenerse en la lucha contra los que habían adversado al PRD significaba detener el gobierno. No tuvimos la detención del gobierno. Cuando usted se comienza a fijar en su... hace de su enemigo, entre comillas, el objetivo de su gobierno, nos fastidiamos todos. Sí, ¿no? El mejor ejemplo del gobierno pasado. Y esto es lo que todavía hay gente aquí que lo quieren mantener. Entonces, ¿qué debemos hacer en esta coyuntura todos? Hombre, mire las cifras que nos dio el Contralor ayer, a través de él. Primero, la recuperación económica ellos la estiman a fin de año 13,5%. 13,5% el incremento del PIB. Comparemos con México. La evaluada de riesgo Fitch la evalúa en 14,5%. Mi evaluación para el crecimiento de año es de 14%. Pero además, los indicadores macroeconómicos de nosotros nos ponen en un riesgo bajo de impago, se paga de la deuda, lo que nos da un riesgo país bajo, el spread bajo. Tenemos un incremento de las exportaciones en cobre. Acabamos de terminar una negociación que falta convertirla en legislación, que nos permite mayores ingresos de lo que nadie había previsto antes. Nadie que esté en su sano juicio puede negar el esfuerzo que ha hecho la compañía y el gobierno en buscar una solución a este problema. Nadie. Hemos logrado el desarrollo del sistema portuario, el canal de Panamá y las zonas libres. Vaya usted a Howard, vaya usted a la zona libre de canal de 17%. Entonces, todavía nos falta mucho camino. En ese camino, nosotros tenemos que ser consecuentes con el problema de salud, consecuentes con el problema de la reapertura, consecuentes con la solidaridad interna, la apertura de las escuelas y hacerle frente a este evento muy importante, la inflación. Esta semana sube la gasolina. Usted ha visto el incremento de las tarifas eléctricas. Ha sentido la ineficiencia del sistema de distribución eléctrica. Y por ahí anda Aramburu hablando de la privatización de la transmisión eléctrica, pero él no le ha hablado de este país. Aramburu, tú no le has explicado a este país los grandes problemas que hay en distribución eléctrica, hombre. O los grandes problemas que hay en aquellas plantas de generación ineficientes a las que la gente está pagando más factura. Háblale de eso a la gente. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas en el sector agropecuario. Tenemos que entender, que debemos dejar de estar pensando en mí para pensar en el país. Y eso exige, más que los aventurerismos políticos, de la destrucción de la estructura política partidaria, porque eso es lo que ellos quieren, destruir los partidos. Cuando nuestro amigo Rubén Blades habla de que los partidos son corruptos, en ese juicio general comete una de las grandes injusticias más que usted se puede imaginar. Usted sabe la cantidad de miles de personas en este país que forman parte de los partidos que no son corruptos. La mayoría de los panameños. Claro. Entonces, observe lo que pasó en Costa Rica. Observe lo que pasó en Costa Rica. Observe lo que pasó en Perú y cómo están. Cuando le explico esto, es porque en el afán del personalismo o del ataque individual, ponen la proa donde no debe. Este año del 22 debe ser el año de la consolidación de los avances para recuperar lo que habíamos perdido por la pandemia y prepararnos para lo que viene, que está en desarrollo. Una guerra globalizada que ya está en desarrollo, de la cual nosotros vamos a ser parte por ser privilegiadamente uno de los estrechos marítimos más importantes del mundo. Y hemos terminado exitosamente negociaciones en el sector eléctrico. Vaya a ver qué está haciendo México, para que usted vea el desastre que va a hacer. Mire lo que hemos hecho con el sector minero, ¿no? Y todavía tenemos que hacer muchas otras cosas más.
Pero para ello necesitamos de todos. Así es.